Desactiva, Alberto, tu cámara. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este taller informativo sobre el Plan Nacional de Electromovilidad. El día de hoy vamos a estar haciendo el desarrollo de todo lo que es este plan, dándoles explicación, y vamos a tener a nuestro gerente técnico normativo, Elio Tarazona, quien va a estar dando mayor explicación. Comentarles que al finalizar todas las exposiciones vamos a tener la opción de las preguntas, un panel de preguntas en donde van a tener la opción de alzar la mano y se les va a ir abriendo el micrófono para ir absolviendo cada una de sus consultas. Sin más, le doy el pase a Adrián Revilla, nuestro gerente general, para las palabras de bienvenida. Adelante, Adrián. Gracias, Pati. Buenos días con todos ustedes. En primer lugar, gracias por acompañarnos en este taller, cuyo objetivo es mostrarles el detalle de la propuesta del Plan Nacional de Electromovilidad que presenta la Asociación Automotriz del Perú, el cual ha sido elaborado con el apoyo de la prestigiosa consultora EY, sobre la base de información y experiencia internacional existente a la fecha en varios países donde ya comenzaron a dar pasos acelerados para cambiar la matriz energética hacia la electricidad por ser energía renovable. La Asociación Automotriz está convencida que el Perú necesita contar con un plan nacional de electromovilidad que presente los incentivos necesarios a fin de que promuevan el desarrollo de la electromovilidad para beneficio de todos los ciudadanos. Como viene hoy ocurriendo en otros países, es absolutamente vital que el Estado peruano se comprometa a poner en marcha una efectiva política de promoción para el uso de vehículos eléctricos. Sin ello, el proceso de cambio energético puede demorar muchos años más. La idea, pues, es precisamente acortar el proceso en varios años. Por ello, desde la Asociación Automotriz, queremos contribuir con ese esfuerzo, dándoles a conocer y luego haciéndoles llegar esta propuesta de plan nacional sustentada en criterios técnicos y en la experiencia internacional conocida. Como escucharán luego de Elio Tarazona, nuestro gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú, la propuesta tiene como objetivo principal el promover medidas que sumen a la reducción de la contaminación ambiental generada por los vehículos con motores obsoletos que todavía continúan formando parte de nuestro parque automotor en el Perú. La única forma de lograr un resultado exitoso en este esfuerzo hacia la electromovilidad es que tanto el sector público como el sector privado trabajemos juntos. Con cargo a que Elliot lo desarrolle con más detalle en los siguientes minutos, les comentaré que es importante implementar acciones y políticas audaces e innovadoras en el Perú. Las iniciativas que proponemos, recogidas de experiencias en otros países que ya nos comienzan a llevar años de ventaja en el desarrollo de la electromovilidad, están orientadas a promover que todos los involucrados en esta actividad canalicemos parte de nuestros esfuerzos en promover el desarrollo del sector de vehículos eléctricos. El documento del Plan Nacional de Electromovilidad ya está disponible en nuestra página web. Lo hemos enviado también a cada una de sus instituciones y al término del taller les estaremos haciendo llegar la versión digital completa a sus correos electrónicos. Es un documento de trabajo que estamos seguros se enriquecerá con sus aportes y experiencia. De acuerdo a información disponible, la venta en el Perú de vehículos híbridos y eléctricos en el primer trimestre del año actual llegó a 206 unidades, evidenciando un crecimiento de 41% al compararlo con similar periodo del año 2020, el año pasado, donde se vendieron 146 unidades. A la fecha, 60 más. En el 2020, a pesar de la pandemia, se vendieron 578 unidades, lo cual significó 58% más que en el 2019, donde se vendieron 366 unidades. Y para este año, estamos esperando que se comercialicen más de 1,000 unidades. Sin embargo, si bien nuestros números son alentadores, si los comparamos con otros países de la región, nos falta mucho camino por andar. Al comparar el número de los vehículos eléctricos
como proporción del total de vehículos vendidos en el 2020, tenemos que en Costa Rica, más del 6% de vehículos del parque automotor son ahora vehículos que consumen electricidad. En Colombia, 3.2% su parque automotor. México, 2.5%, Ecuador, 1.5% y Perú solo llega al 0.5%, es decir, realmente nada. Estamos pues rezagados en la región y más aún en el mundo. Si bien vamos comenzando con retraso, las políticas e incentivos que proponemos ayudarán a revertir esa situación, mejorando la calidad y seguridad de nuestro parque automotor para lograr un país con mucho menor contaminación atmosférica, gozando así de mayor cantidad de aire limpio. Sin más, dejo con ustedes a Helio Tarazona para que nos haga una presentación resumida del Plan Nacional de Electromovilidad que proponemos desde la Asociación Automotriz del Perú con el apoyo de la consultora EY. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento al directorio de la AAP, al señor Carsten Kunkel, presidente de nuestro gremio, y a Adrián Revilla, nuestro gerente general, por todo el apoyo que nos han dado y que nos permite hoy día presentarles este Plan Nacional de Electromovilidad. Voy a pasarles a compartir pantalla. También quiero agradecer a todos ustedes por su presencia. El Plan Nacional que nosotros vamos a presentar el día de hoy fue encargado a la consultora Ernest o EY, como mencionó Adrián Revilla, y básicamente lo que se busca, o el objetivo de tener este plan, es establecer las bases del Plan Nacional de Electromovilidad a fin de promover su adopción en el Perú a partir de un conjunto de propuestas sustentadas técnicamente, articulando los distintos frentes para acelerar el desarrollo de la electromovilidad en el Perú. En ese sentido, mediante este documento, se exploran los principales factores que a nivel internacional han habilitado la transición hacia la electromovilidad. También se analiza el efecto de las distintas políticas que se han dado en otros países que han permitido que la demanda de vehículos electrificados se incremente. Y esto a fin de identificar qué medidas se deben priorizar en un escenario de alta intervención del Estado. Asimismo, las propuestas que hoy vamos a presentar se sustentan en un modelamiento de escenarios que varían según la intervención del Estado. Se ha considerado dos escenarios. Un escenario de baja intervención, business as usual, o BAU, y otro de alta intervención, o high CAS. En ese sentido, se incorporan los modelos del costo total de propiedad y del análisis de difusión. Estas dos herramientas nos van a permitir tener el año en que se alcanzará la paridad de los vehículos eléctricos respecto a los vehículos de combustión interna, y mediante el análisis de difusión, mediante esta herramienta, lo que se ha logrado es estimar cómo va a ser el crecimiento del parque de vehículos electrificados hasta el 2030. En tal sentido, la propuesta básicamente analiza los próximos 10 años. Asimismo, otro de los objetivos es presentar incentivos tributarios que puedan fomentar la migración mucho más rápida hacia la electromovilidad. En este sentido, estos incentivos están sustentados cuantitativa y cualitativamente, y se considera el impacto que generaría la aplicación de estos incentivos en la recaudación fiscal. También el presente documento cuantifica los impactos ambientales. También se exploran los retos de las redes de distribución eléctrica por el aumento de la demanda de energía para la carga de los vehículos electrificados. Y, por último, teniendo en cuenta que mediante este documento lo que se busca es que sirva de herramienta al Ejecutivo para las políticas a implementar, se ha considerado los lineamientos del CEPLAN para la elaboración de políticas nacionales. Bien, ¿cuál es la metodología de estudio?
El informe que contiene el Plan Nacional de Electromovilidad, como les decía, está alineado con la guía del CEPLAN y consta de 9 capítulos. Todos estos capítulos los vamos a ver en esta presentación. Primero vamos a empezar con un análisis de las tecnologías y el contexto actual de la electromovilidad. Luego vamos a ver cómo se ha realizado la recopilación de información de las políticas a nivel global, el análisis de los impactos que se han dado en los países que han implementado este tipo de políticas. También vamos a ver cuáles son los avances que se han dado en el Perú y las ventajas que representa para el Perú la electromovilidad. También vamos a, ya entrando a lo que es el análisis que pide el CEPLAN, vamos a ver la determinación del problema público y cuál es la propuesta de solución a este problema público. Luego vamos a tocar dos puntos muy importantes, que es el análisis del TCO, que es el costo total de propiedad, y la estimación de la demanda de vehículos electrificados en los próximos 10 años. Vamos a hacer una evaluación de la sostenibilidad de las propuestas y por último vamos a presentar la hoja de ruta, las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de todo el análisis realizado. Bien, primero vamos a analizar las tecnologías y el contexto actual. Algo muy importante son los factores de cambio y tendencias tecnológicas. El primer punto a resaltar acá son las normas de emisiones más estrictas y la prohibición a futuro de venta de vehículos con motores de combustión interna. Costa Rica ya anunció para este año como fecha límite para culminación de la venta de vehículos de combustión interna en dicho país. Como lo mencionó Adrián, los avances que está teniendo Costa Rica en Latinoamérica son dignos de imitar. Costa Rica tiene, pues, básicamente está planteando su descarbonización total para este año. El 99% de su fuente de energía es limpia y creemos que, como les decía, es un país que tenemos que seguir las políticas que está implementando. Noruega tiene planificado la prohibición de ventas de vehículos de combustión interna al 2025. Los Países Bajos, Dinamarca, India, Irlanda, Israel han puesto como fecha el 2030, Escocia el 2032, y Reino Unido, Francia y China y España están poniendo fecha al 2040 y Alemania al 2050. No he considerado acá los casos de Japón y Corea, porque muy probablemente estén adelantando las fechas hasta posiblemente antes del 2030. Otro tema muy importante que se tiene que analizar cuando se ve el cambio, los factores de cambio y tendencias tecnológicas, es la preferencia de las nuevas generaciones. Básicamente estamos hablando de los millennials. Los millennials tienen como prioridad la movilidad con vehículos eléctricos y compartidos. Para los millennials ya no es una prioridad tener el auto propio, como era el caso de los baby boomers o generaciones posteriores. Ellos básicamente priorizan movilizarse. Y siempre en este caso estamos hablando de vehículos eléctricos y compartidos, por eso mucho se habla del car sharing o carpooling. El otro tema muy importante es el avance relacionado a las baterías. En este caso, como lo vamos a ver más adelante, la reducción en el precio del litio impacta bastante en el precio de los vehículos eléctricos. Asimismo, se está logrando mejoras muy importantes en la densidad y el rendimiento de las baterías. Y eso lo podemos ver en nuestros celulares. Cada vez nuestros celulares, las baterías duran más, y ese es por las mejoras en la densidad y rendimiento que se tiene. Lo que queda claro es que el futuro de la industria automotriz es eléctrico, autónomo, compartido y conectado. Ahora bien, el informe también hace una caracterización de los vehículos electrificados. Primero, en cuanto a la tipología de vehículos electrificados, hace un detalle muy fuerte respecto de los vehículos eléctricos a baterías, de los vehículos eléctricos a pila de combustible, los híbridos enchufables, los no enchufables, los híbridos suaves y los microhíbridos. En este caso, cuando hablamos de vehículo eléctrico a baterías, son aquellos vehículos que son propulsados 100% por un motor eléctrico y tiene unas baterías que son alimentadas por la energía de una fuente externa. En el caso de los vehículos eléctricos a pila de combustible, como ustedes saben, hablamos de los vehículos a hidrógeno, que también son vehículos 100% eléctricos, pero en este caso la energía eléctrica que requiere para mover ese motor eléctrico es proporcionado por acciones químicas
por la disociación del hidrógeno en una pila de combustible. En el caso de los vehículos híbridos, vamos a tocar acá los híbridos enchufables, es decir, aquellos que tienen un motor eléctrico y un motor de combustión, pero donde el motor principal es el eléctrico, porque además requiere carga externa, y los híbridos no enchufables son aquellos que también tienen un motor eléctrico y un motor de combustión, pero en este caso el motor eléctrico funciona por la energía que se genera por las frenadas, como lo que se llama el freno regenerativo, y por el funcionamiento del motor de combustión. Y también tenemos los microhíbridos. En este caso vamos a hablar, el informe trata bastante sobre el sistema de tracción, las asistencias del motor eléctrico, el sistema de start-stop, cómo funcionan los frenos regenerativos, la carga externa, las baterías, etc. También el informe contiene detalles bastante específicos respecto a la infraestructura de carga o estaciones de carga. En ese caso, analiza los tipos de carga, pasando por la carga lenta, que es en corriente alterna y va desde los 3.7 kilowatts hasta los 7.2 kilowatts, que permite una carga de un vehículo en 5 a 8 horas, la carga semirápida en corriente alterna y la carga rápida en corriente continua a partir de 50 kilowatts para arriba, que permite cargas en 30 minutos. Respecto a los niveles de carga, se analiza en profundidad los niveles 1, 2, 3, los dos primeros correspondientes a corriente alterna y el tercero a corriente continua. Los modos de carga, también se hace un análisis detallado respecto al modo 1, que es la carga lenta en corriente alterna, el modo 2, carga lenta y semirápida en corriente alterna, el modo 3, la carga semirápida en corriente alterna con el uso del wallbox, y el modo 4, que es básicamente la carga rápida en corriente continua, a emplearse en las estaciones de carga o electrolinera. También se hace un análisis de los estándares internacionales de conexión eléctrica, se analiza la norma china GBT, la norma japonesa CHAdeMO, la norma americana SAE, y así como la norma internacional. Y en cuanto a los tipos de conectores, también se hace un análisis de lo que se viene o está estandarizado ya prácticamente en todos los países del mundo. Tipo 1, SAE o IS, el tipo 2 también SAE o IS, el CSS Combo y el CHAdeMO, que por cierto deberían estos dos últimos ser los estándares que debería implementarse en el Perú. En cuanto a los tipos de baterías, se analiza la densidad energética, los costos de los tiempos de vida, la eficiencia de las baterías de iones de litio, de níquel metal hidruro, de plomo ácido y de níquel cadmio. Es decir, el informe tiene entra en bastante detalle respecto a la tipología de los vehículos y a la infraestructura de carga. Ahora vamos a ver cómo ha sido el crecimiento del parque automotor de vehículos electrificados a nivel global. La situación es que al año 2020 ya 7.7 millones de vehículos electrificados existen en el mundo, 244% más que en el año 2015. El año 2017, Bloomberg New Energy Finance, en la cumbre El futuro de la energía, realizado en Shanghái, China, mencionó que el precio de las baterías deben bajar a la mitad, por lo menos a la mitad, para que los vehículos eléctricos sean competitivos con los vehículos de motor de combustión interna. Fíjense acá en el cuadro de la derecha, cuadro superior, podemos ver que el año 2010 las baterías sobrepasaban los $1.000 el kilowatt hora, y en ese año se vendieron 4.000 vehículos eléctricos. El precio de las baterías, como se puede ver en el gráfico inferior izquierdo, han ido disminuyendo drásticamente desde el año 2010. Actualmente estamos hablando ya de un precio que está más o menos por cerca de los $150 el kilowatt hora, y se espera que para el año 2022 esté alrededor de $120 el kilowatt hora, con lo cual debería iniciarse la revolución del auto eléctrico en el mundo. Y para el año 2026 ya el precio de las baterías va a estar por debajo de los $100 el kilowatt hora. Tal como se muestra en el cuadro inferior, ahí se da que el precio de los vehículos eléctricos van a ser menores a los vehículos de combustión interna. El año 2016, como se puede ver en la gráfica inferior derecha, el 49% del costo de un vehículo eléctrico correspondía a las baterías. Es decir, prácticamente si estamos hablando de un vehículo
a un costo de $45.000, casi $22.000 era el costo de las baterías. Como les decía, han ido disminuyéndose drásticamente el precio de las baterías, de tal manera que se estima que la paridad debería darse el 2024 y ya para el año 2026 el precio de las baterías va a representar aproximadamente el 20% del precio total del vehículo. Esta línea amarilla representa cómo va variando el precio de los vehículos con motores de combustión interna. Y como podemos ver acá en el gráfico, en el año 2026 ya un vehículo eléctrico va a costar menos que un vehículo de combustión interna. El informe ha realizado una recopilación de información de todas las políticas implementadas a nivel global. En este caso, se ha trabajado con 8 países: Noruega, España, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile y Uruguay. Y el informe lo que hace es, en el caso de los 2 primeros países, que son ya países avanzados, obviamente han empezado a implementar estas políticas hace muchísimo tiempo y han analizado todos los factores que han permitido el despegue de la electromovilidad, partiendo por la reducción de los costos de adquisición de los vehículos, la reducción de los costos de operación, las preferencias a la circulación, la promoción de vehículos eléctricos en flota de transporte público y mercancías, la promoción en la implementación de sistemas de carga rápida y el desarrollo de industrias y servicios conexos. Como podemos ver en este cuadro, Noruega, España, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile y Uruguay son países que vienen implementando toda una serie de políticas que han permitido que en esos países se dé un crecimiento bastante acelerado de la electromovilidad. En el caso de Perú, hasta hace poco más de un mes estaba en blanco todo. Recién hemos puesto un check acá a las preferencias de circulación, porque ustedes saben que en el mes de marzo la Municipalidad de Lima acaba de emitir una ordenanza estableciendo que las restricciones de tipo pico y placa no se aplican a los vehículos eléctricos e híbridos. Es la primera medida que tenemos nosotros respecto a la promoción de la electromovilidad, una medida concreta. Y en la parte inferior podemos ver, ¿no? Lo mencionó Adrián hace un rato, cómo países como México, Brasil, Colombia, países ya de Latinoamérica, tienen un ingreso muy fuerte de vehículos electrificados, mientras nosotros prácticamente estamos en la cola, como lo mencionó Adrián, menos de 0,5% de penetración de vehículos eléctricos, a diferencia de otros países que están mucho más avanzados. Entonces, en base a esta recopilación de información y a las políticas implementadas, es que el informe realiza un análisis de estas políticas. Se evalúan las políticas implementadas, como les había dicho, en estos 8 países, y como ejemplo, pongo acá el caso de las políticas implementadas en el Brasil. En el informe vamos a encontrar cuáles son las políticas implementadas en cada uno de estos países, pero he puesto como ejemplo el Brasil para que vean que el informe entra al detalle de analizar, por ejemplo, cuando toca el costo de adquisición, ve cuáles son los impuestos que se han modificado, a quiénes se aplica, cuál es la norma que ha modificado o ha permitido la aplicación de esa política y cuál es el detalle, cuál es la descripción del incentivo. Así como este cuadro, el informe tiene cuadros, como les digo, para los 8 países que han sido analizados. También el informe hace un análisis de correlación entre las políticas que se han implementado y la promoción en las ventas. Ejemplo, nuevamente para Brasil. Analiza desde la implementación de las primeras políticas hasta ahora último, cómo esas políticas, cómo la introducción de esas nuevas políticas han permitido el despegue de las ventas de vehículos electrificados. Y al igual que este cuadro, nosotros podemos comentarle que el informe tiene cuadros que demuestran fehacientemente que sí existe correlación entre las políticas de promoción que se han implementado en esos países y las ventas y el incremento de las ventas de vehículos electrificados. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Lo primero es que debemos decir que la principal barrera para la adquisición de vehículos eléctricos es la diferencia del precio con los vehículos convencionales
a motores de combustión interna. En el 100% de los países analizados se observa una alta correlación entre las ventas y las políticas de reducción de los costos de adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. También en el 100% de los países analizados se ve que se implementaron políticas de reducción de costos de operación para vehículos eléctricos e híbridos. Algo muy importante que el informe nos dice es que los vehículos híbridos permiten la inicial migración desde vehículos con motores de combustión interna a vehículos eléctricos. Y el caso es que en el 78% de los países analizados se consideraron incentivos en los años iniciales. Otro tema muy importante que podemos concluir luego de la evaluación de las políticas implementadas en los países analizados es que la disponibilidad de infraestructura de carga pública es clave para dar seguridad a los usuarios, confirmar su decisión de compra. En el 67% de los países analizados se implementaron políticas de promoción de infraestructura de carga y en el resto, el 33%, están evaluándose estas medidas. También el informe nos dice que la introducción de incentivos es más efectiva si se complementan con políticas de restricción de vehículos con tecnologías contaminantes. Estamos hablando de mejor control de emisiones de vehículos en circulación y en las inspecciones técnicas vehiculares, impuestos a los combustibles contaminantes, etc. Otra lección aprendida del análisis realizado nos dice que considerar al transporte público como prioridad para fomentar la electromovilidad es importantísimo. En el 100% de los países analizados se implementaron políticas de reducción de diversos tipos de impuestos para flotas electrificadas. También es muy importante la estabilidad de los incentivos con plazos definidos, dado que esto brinda predictibilidad al mercado y acelera la decisión de los consumidores a migrar a la electromovilidad. También es claro que se requiere un trabajo articulado entre el sector público y privado para implementar proyectos de transporte, energía, ambiente y financieros. Por último, del análisis realizado a estos 8 países, no se ha identificado políticas de incentivos para reutilizar vehículos con motores de combustión interna, convirtiéndolos a vehículos eléctricos o híbridos. En el gráfico de la derecha podemos notar que en el caso de Noruega, el incremento en las ventas ha sido bien notorio, pero ellos empezaron hace 10 años. En Latinoamérica se tiene un crecimiento promedio de 63% y se espera que en los próximos años esta curva se dispare. Del proyecto y del análisis de las políticas que nosotros estamos presentando en este plan de electromovilidad, la meta es que el año 2030 el 24% de las ventas de vehículos total correspondan a vehículos electrificados. Para eso se está planteando un crecimiento de 44% anual. El capítulo 4 corresponde a la identificación de avances que han habido en el Perú y las ventajas de la electromovilidad. Como primer punto, es cierto que el Ejecutivo ya ha venido trabajando el tema y han habido avances muy significativos. Como se puede ver en la gráfica, desde el año 2018, mediante el Decreto Supremo 095-2018-EF, se da el primer incentivo que, referido al impuesto selectivo al consumo, se iguala a 0 para la importación de vehículos eléctricos. El año 2018 también el Ministerio de Transporte, mediante una modificación al Reglamento Nacional de Vehículos, incorpora la definición de los vehículos electrificados en general al reglamento de vehículos. Han habido también avances mediante la creación del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, con la promoción de vehículos que usen energías limpias. También, ahora último, tenemos la Resolución Ministerial 2005, o con la RM 250-2019, que finalmente se convirtió ya en Decreto Supremo 022-2020, se aprueban las disposiciones para infraestructura de carga y abastecimiento de energía. Es decir, hay una serie de normativas que se han venido dando, sin embargo, no han sido suficientes, porque fíjense acá,
en la parte central de la gráfica podemos ver cómo han ido moviéndose la venta de vehículos electrificados, y no ha sido como nosotros esperábamos, es decir, que aún habiendo habido avances por parte del Ejecutivo, todavía no se tienen los resultados esperados. Al año 2030, los NDCs han establecido como meta el ingreso de 6.700 ómnibuses eléctricos y 171.000 vehículos livianos, poco más de 177.000 vehículos electrificados en total, y dentro de sus metas establecen que el 5% del parque vehicular al año 2030 debería estar electrificado. Nosotros en el plan que le estamos presentando, vamos a notar que, si bien es cierto, no llegamos al 5% del parque vehicular, sí el ingreso de vehículos eléctricos es mayor que los 177.000 calculados por las NDCs. Es porque nosotros tenemos un cálculo diferente al parque total que esperamos tener al 2030. También es importante notar que el sector privado ha venido participando activamente durante los últimos años. Tenemos básicamente los casos de los buses eléctricos que la Municipalidad de San Isidro puso a prueba, lo mismo que la Municipalidad de San Borja. El año 2019, BYD con la empresa Etul también han lanzado un bus eléctrico en un recorrido tradicional dentro de Lima. También tenemos el caso de la empresa Goldfields, que en la mano con Engie han puesto a disposición o están trabajando el primer bus eléctrico en altura, en una mina. Y también es importante acá que el tener este bus eléctrico trabajando en una mina también ha hecho que se instale un sistema de carga a casi 4.000 metros de altura, que a la fecha se considera la electrolinera más alta del mundo. El año 2019 también Enel implementó el proyecto eBus, mediante el cual incorporaron un ómnibus eléctrico a baterías en el corredor rojo. En cuanto a taxis, tenemos una experiencia interesante que está haciendo la empresa Taxi Directo con 2 vehículos BYD y un vehículo, un Hyundai Ioniq, que están realizando ya el servicio de taxi eléctrico. En cuanto a las estaciones de carga, el 2019 Primax junto a Shell inauguraron el primer cargador rápido en la estación Primax de Castaños. Enel el año pasado ha instalado más de 40 puntos de carga en 23 ciudades, y no ha considerado el informe acá el trabajo que ya este año ha realizado Petroperú también mediante la inauguración de cargadores o estaciones de carga. Lo que podemos notar acá es que tanto el sector público como el sector privado vienen trabajando activamente en la promoción de la electromovilidad. Sin embargo, se requiere seguir avanzando en este tema. ¿Cuál es la ventaja que se tiene por el desarrollo de la electromovilidad en el Perú? Acá básicamente, como primer punto, tenemos que tocar el tema de la matriz energética, ¿sí? La generación de energía en el Perú, por suerte, para nuestro país es una generación limpia. Aproximadamente el 58% de la energía generada en el Perú es hidroeléctrica, viene de fuente hidroeléctrica, y el 37 a 38% es generado por gas natural. Esto, por ejemplo, esta matriz energética muchos países no lo tienen. En cambio, nosotros sí. Estamos hablando de casi poco más del 95% de nuestra matriz de generación eléctrica por fuente de energía es limpia. Eso hace que, si se impulsa la electromovilidad, también vamos a tener que la generación de energía eléctrica o la electricidad que usen los vehículos electrificados también tengan bajas emisiones de CO2 equivalente. Otro tema muy importante que representa una ventaja para nuestro país es la producción nacional de cobre y litio. Aquí es importante precisar que los vehículos eléctricos contienen 4 veces más cobre que un vehículo con motor de combustión interna, más de 80 kilos versus los 23 kilos en promedio que tienen los vehículos convencionales. Y claro está,
que eso es importante porque nosotros somos el segundo productor mundial de cobre en el mundo, con cerca de 12% de la producción total. Respecto a la demanda de litio, el estudio nos dice que se ha analizado que esta se incrementará de 17 kilotoneladas en el 2019 a 185 kilotoneladas en el 2030. Y para ello es importantísimo mencionar, y creo que todos ustedes lo saben, que nosotros tenemos reservas por más de 2.34 millones de toneladas. Y esto nos genera una oportunidad muy importante para crear industria de bienes intermedios para baterías de vehículos eléctricos. Otra cosa muy importante respecto al litio es que la densidad del litio encontrado en el Perú es bastante alta, con lo cual la cantidad procesada de litio puro va a exceder muchísimo más de las reservas que se tienen cuantificadas. Otro tema bastante importante, que también es importante que nosotros debemos analizar, es el tema de la balanza comercial de hidrocarburos. Acá hay un cuadro que nos muestra cómo ha ido evolucionando la balanza comercial de hidrocarburos respecto a las importaciones de combustibles realizadas desde el 2015 hasta el 2018. Y lo que nos muestra es que cada vez el Perú gasta más dinero en comprar combustibles que no producimos, ¿sí? Eso genera que, comparado con las exportaciones de hidrocarburos, que también han ido creciendo, pero siempre a un ritmo mucho menor que las importaciones, nos genere que la balanza comercial de hidrocarburos es negativa actualmente, ¿sí? Y lo ha venido siendo desde el 2015 y mucho más atrás. Tal es así, por ejemplo, que para el año 2018, la balanza comercial de hidrocarburos presentó un déficit de 2.625 millones de dólares. Y eso básicamente se resume en que el Estado está gastando dinero en comprar combustibles que no producimos. La parte quinta del estudio es bastante compleja por su estructuración, pero lo que busca es la determinación del problema público. Es decir, respecto a la metodología que establece las guías nacionales del CEPLAN, lo que se busca es la justificación para establecer un plan de electromovilidad en el Perú. Para ello, primero se hace la delimitación del problema público mediante un análisis de la diferencia entre la situación actual en el país y la situación deseada posible cuando se presenten necesidades en las personas a su entorno o un riesgo que se desea evitar o una situación indeseable. Es decir, es un comparativo entre la situación actual y la situación futura que se desea. Para ello, se hace un levantamiento de la evidencia relacionada al problema público. Dado que estamos hablando de electromovilidad, el primer análisis es respecto del parque automotor en el Perú. Al año 2018, casi 2.900.000 vehículos, de los cuales poco más del 85% corresponden a vehículos livianos y casi el 15% son vehículos pesados. También el estudio hace un análisis de la antigüedad del parque automotor y establece que en el Perú, al año 2019, la antigüedad de parque está en 13,1 años. También hace un análisis de la tasa de retiro del parque automotor en el Perú y los resultados nos arrojan 2.32% para vehículos livianos y 3.47% para vehículos pesados. ¿Qué significa esto? Que del 100%, digamos, de vehículos que ingresan, es muy baja la tasa de los que se retiran por obsolescencia. También hace un análisis del índice de motorización en el Perú, 10.36 habitantes por vehículo, y se compara con los índices de motorización de otros países de la región. El caso es que, por ejemplo, países como Argentina, Brasil, Chile, tienen un índice de motorización de aproximadamente 3.5 habitantes por vehículo, en tanto que países como Venezuela, donde se venden aproximadamente actualmente entre 1.000 y 2.000 vehículos al año, tiene un índice de motorización de 7 habitantes por vehículo. Y únicamente Perú y Colombia estamos por encima de 10 habitantes por vehículo y curiosamente países con bastante proyecciones de crecimiento, pero que han sufrido
crisis muy fuertes, sobre todo el terrorismo o las guerrillas durante las décadas pasadas. También el informe es un análisis del parque automotor por tipo de combustible. En este caso se determina que aproximadamente el 55% de los vehículos son gasolineros, el 28% son diésel, en tanto que GLP y GNV están aproximadamente en 6% y vehículos electrificados en general es 0%, ¿no? También el informe contiene un análisis respecto a la contaminación que generan los combustibles convencionales. Esto es debido al alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes causados por vehículos o flotas que operan con combustible diésel, básicamente con estándares de emisiones muy, muy inferiores al Euro 4. Acuérdense que de acuerdo al marco legal vigente en el Perú, recién a partir de abril del 2018 es exigible la norma Euro 4 y la gran mayoría de la flota de vehículos pesados en el Perú son pre-euro, euro 2 o euro 3. También el informe hace un análisis de los efectos de la contaminación de vehículos convencionales en cuanto a material particulado, PM10 y PM2.5, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los monóxidos de carbono, dióxido de carbono, metano, compuestos orgánicos volátiles, el ozono troposféricos y los compuestos halogenados. También se hace un análisis del nivel de contaminación del aire en el Perú. Ese es claro, ¿no? El Perú se ubica en el puesto 33 a nivel mundial entre los países con mayor grado de contaminación ambiental y la ciudad de Lima es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica y el Caribe. Esto de acuerdo al reporte de IQ Air del año 2020. También, siguiendo la metodología que establece el CEPLAN, hay que situar el problema público a un nivel apropiado de complejidad y en este caso lo que se concluye es que el parque vehicular seguirá incrementándose, eso debido a que les había mencionado la baja tasa de motorización existente en el Perú y además la reducción de la antigüedad del parque será lento debido a la baja tasa de retiro. Es cierto, se está reduciendo la antigüedad del parque, pero no a la velocidad que debería realizarse y como les digo, eso es debido a la baja tasa de retiro vehicular. Básicamente, el parque se reduce debido al ingreso de vehículos nuevos, más no al retiro de vehículos obsoletos. También es importante notar que la proporción de vehículos nuevos a GNV y a GLP viene creciendo y eso debido básicamente por el impacto de haberse eliminado el impuesto selectivo del consumo para este tipo de vehículos. Y, por último, el nivel de contaminación que proviene del parque vehicular en el Perú es muy alto. Sigue incrementándose y queda claro que afecta a la salud de la población. Habiendo realizado este análisis, se realiza la enunciación del problema público. En este caso, las guías del CEPLAN establecen que debe ser breve, claro, preciso, contener una sola variable y debe ser planteada como un problema que puede ser resuelto. Y en nuestro caso, el problema público, nosotros lo definimos así. La conformación del parque automotor en el Perú genera altos niveles de comunicación. Luego se realiza una estructuración conceptual y operativa para luego pasar a determinar la situación futura deseada. Para ello, se hace un análisis de las aspiraciones de la población, que no es más que la descripción de la situación más favorable y factible que puede ser alcanzada en un plazo determinado. En ese caso, se analiza de acuerdo a la aspiración de la población que nos dice que desean un mejor servicio de transporte, una solución al tráfico vehicular, una mejora de la calidad ambiental y la adopción de nuevas tecnologías para reducir la contaminación ambiental. Luego se pasa a identificar y evaluar las tendencias, escenarios, riesgos y oportunidades. Se analizan todas esas variables, primero identificándose las tendencias. Para ello se analiza el comportamiento creciente o decreciente con permanencia a largo plazo y se muestra un posible comportamiento futuro asumiendo continuidad de su patrón, agrupados en el ámbito social, económico, político, ambiental, tecnológico, actitudes, valores y ética. Toda esta identificación de las tendencias están completamente detalladas en el plan de electromovilidad de acuerdo a los grupos que les mencionaba. También se identifican los escenarios
actuales relacionadas al problema público y se hace una evaluación de las oportunidades y riesgos de las tendencias y escenarios sistematizados en las etapas anteriores. Se identifican una serie de escenarios y una serie de tendencias que lo que hace finalmente es permitirnos concluir que a partir del análisis del contexto de la electromovilidad que les he venido comentando, de las políticas, de los avances a nivel global, del problema público declarado, las aspiraciones de la población, de la identificación y evaluación de las tendencias, escenarios y riesgos y oportunidades, los mismos que la consultora ha realizado a través de la revisión de toda la información disponible a la fecha y también con entrevistas con funcionarios de las entidades y autoridades competentes, muchos de los cuales están presentes acá, se pasa a formular la situación futura deseada. Y esto se resume en que al año 2030, el parque automotor de vehículos electrificados no contaminantes será del 5%. Entonces, si ya tenemos cuál es la situación futura que deseamos, la premisa que nos va a seguir evaluando todas las opciones que vamos a plantear de acuerdo a los lineamientos del plan. Luego se pasa a la selección de las alternativas de solución al problema público. Y para ello se analiza una serie de problemas mediante diferentes tipos de intervención, se delimitan los instrumentos de implementación, se analiza las propuestas priorizadas de solución a plantear. En este caso se han resumido en 3 propuestas. Primero, incentivar el uso de combustibles como GNV o GLP. Segundo, incentivar la renovación del parque vehicular. Y tercero, incentivar la adopción de vehículos electrificados. Luego, se evalúan las alternativas de solución y se realiza la jerarquización de estas alternativas, y eso nos da como resultado que la alternativa 3, incentivar la adopción de los vehículos electrificados, es la alternativa que debería priorizarse. Respecto a las políticas relacionadas al problema público, el informe hace un análisis respecto a los acuerdos internacionales que el Perú ha firmado para llevar y poder cumplir las metas de reducción de los gases de efecto invernadero. Y en ese caso, en el Acuerdo de París está establecido claramente las contribuciones nacionalmente determinadas que el Perú se ha comprometido. Son metas que el Perú tiene que cumplir porque son parte de acuerdos internacionales. Tales, asimismo, el Perú se ha comprometido a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, las ODS, y también en el marco de su ingreso a la OCDE, también tiene compromisos firmados. Es decir, existe un compromiso del Perú respecto de los demás países, con los demás países del mundo, para buscar reducir los niveles de contaminación. Pero también el informe analiza las políticas y estrategias nacionales, analiza la Política Nacional del Ambiente, la Política Energética Nacional del Perú del 2010-2040, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, o el Plan Bicentenario del Perú es el 2021, el Plan de Acción para implementar las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental del Perú en la OCDE, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y la Política Nacional de Transporte Urbano. En ese sentido, se hace una identificación de los niveles de intervención existentes. Este análisis de nivel de intervención es respecto a la contaminación del parque automotor y o a la implementación de la electromovilidad según el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico Institucional y o los planes operativos institucionales de los Ministerios del Ambiente, del Ministerio de Transportes, de la ATU, OCITRAN, el Ministerio de Energía y Minas y OCINERMI. Asimismo, el informe hace un análisis detallado de los niveles de intervención o de los planes que se encuentran consignados en los planes de desarrollo regionales concertados de diversas regiones. Es decir, hace un análisis completo de todos los avances que se tienen en estos planes, tanto nacionales como regionales. Finalmente, ya a manera de resumen respecto al planteamiento del problema, podemos resumir que,
Como se había dicho, la premisa es que la conformación del parque automotor genera altos niveles de contaminación, esto debido a la baja tasa de retiro de vehículos obsoletos, a un índice de motorización muy alto y debido a que el parque automotor está compuesto principalmente por vehículos contaminantes. Esta situación del parque automotor origina altos niveles de contaminación y eso tiene afectación directa en la salud de la población, en cuanto a la salud cardiorrespiratoria, a la salud auditiva y ocular, a la salud mental, ocasionada por los estrés, y también agudizan los cambios climáticos. En tal sentido, como les había mencionado, como alternativa de solución se propone incentivar la adopción de vehículos electrificados. Como les dije en el informe, fue la alternativa dentro de las 3 evaluadas que más puntaje obtuvo. Y para ello, en el informe se establecen cuáles serían los objetivos a alcanzar el año 2030. El objetivo final es reducir la contaminación ambiental producida por el parque vehicular, pero se tienen objetivos intermedios. ¿Cuáles son? Primero, lograr que al menos el 20% de las ventas anuales de vehículos nuevos particulares del año 2030 sean vehículos eléctricos y o híbridos. Segundo, lograr que al menos el 50% de las adquisiciones del año 2030 de vehículos que realice el Estado sean vehículos eléctricos y o híbridos. Tercero, lograr que al menos 35% de la adquisición de flotas de transporte público correspondan a vehículos eléctricos o híbridos el año 2030. Fíjense que todo esto va alineado con el objetivo que se había planteado inicialmente de tener que la situación futura deseada es que el parque vehicular al año 2030 sea en términos generales el 5% del total. Pero estos objetivos pueden mejorarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque lograr que al menos el 50% de las compras que realiza el Estado sean electrificados, que es la meta deseada al 2030, puede lograrse al 2025 o al próximo año. Es decisión política del Estado. Y lograr que al menos el 35% de las flotas dedicadas al transporte público el año 2030 sean electrificados, también se puede reducir al año 2025 y el 35% puede llevarse al 50%, es decir, incluso estos objetivos intermedios pueden ser mucho más fuertes porque es decisión política del Estado y de las autoridades de transporte. En base a todo lo expuesto, en el presente informe se desarrolla la propuesta de incentivos para promover la electromovilidad en el Perú. En ese caso, el análisis nos da lo siguiente. Primero tenemos que trabajar con las condiciones habilitantes, es decir, cuáles son los proyectos que se tienen que trabajar a corto plazo, y en ese tema tenemos básicamente el desarrollo del Plan Nacional de Electromovilidad, que en este caso es el aporte que estamos haciendo como gremio automotor. También creemos que se tiene que trabajar la interoperabilidad de las estaciones de carga. Se tiene que trabajar en la reglamentación y operación de las inspecciones técnicas vehiculares y de los talleres de mantenimiento de vehículos eléctricos y o híbridos. Hay que trabajar los proyectos piloto de flotas electrificadas. Hay que crear un Fondo Nacional de Electromovilidad, que lo voy a explicar más adelante de dónde saldrían los recursos para este fondo. Hay que reglamentar la infraestructura de carga y abastecimiento. Acá ya se está teniendo avances tanto en lo que se viene trabajando en INACAL y el Ministerio de Energía y Minas. Hay que trabajar en cuanto a la homologación vehicular para garantizar que los vehículos nuevos que ingresan cumplen los requisitos técnicos que establece la normativa nacional. Esto va de la mano con la revisión del Reglamento Nacional de Vehículos. Hay que trabajar, no ahora, pero es importantísimo, respecto a la disposición de los materiales peligrosos y obviamente sensibilizar a la población. Respecto a la promoción de la adquisición de vehículos eléctricos híbridos por la población, nosotros hemos identificado un segundo grupo que vienen a ser los incentivos económicos que básicamente estamos proponiendo se aplique a la reducción de los costos de adquisición, a la reducción de los costos de operación,
a la propuesta de mejora en el del transporte público de mercancías y flotas y al desarrollo de industrias conexas. De aquí se ha seleccionado 7 políticas que consideramos que deben ser priorizadas. En cuanto a los costos de adquisición, proponemos la reducción del ad valorem a 0%. Actualmente es 6. Si bien es cierto, por los tratados internacionales, ya el ad valorem con muchos países prácticamente está en 0. Sin embargo, de acuerdo a los requisitos para conseguir los certificados de origen, muchas veces se gasta mucho más de lo que se debería pagar por el ad valorem. Entonces, en realidad, cuando se trae flotas de 1.000, 2.000, 3.000 vehículos, no hay problema, porque un solo certificado de origen cubre, su costo cubre la reducción o el beneficio que nos da los tratados de libre comercio. Pero en el caso de estar trabajando con flotas muy pequeñas, con las cuales iniciaría el impulso de la electromovilidad, sí pedimos que se reduzca el ad valorem. También estamos proponiendo reducir el IGB y el impuesto al patrimonio vehicular, que los vamos a sustentar más adelante. Estamos proponiendo la creación de un impuesto a los combustibles por emisiones de CO2. En cuanto a los costos de operación, nuestra propuesta es concreta, la creación de una un tercer valle tarifario, del cual la tarifa eléctrica sea bastante baja. Nosotros llamamos una tercera franja tarifaria o supervalle. Básicamente serían de amanecida, donde tendríamos una tarifa bastante especial. Se hacen propuestas también que si bien es cierto, no son priorizados, son bastante aplicables las tarifas de peaje en rutas no concesionadas, las tarifas de estacionamiento municipal, ver regulación respecto a la tarifa del SOAT, los seguros vehiculares, las inspecciones técnicas vehiculares y la implementación del etiquetado o eficiencia energética. En cuanto al transporte público de mercancías y flotas, creemos que se debe establecer preferencias de concesión en cuanto a la valoración y a los plazos que se deben dar a las concesiones que se otorgan. Asimismo, estamos proponiendo que la adquisición de flotas e infraestructura de carga sea afecto a un beneficio tributario contra el impuesto a la renta y, ¿por qué no, un puntaje adicional en la adquisición o alquiler de flotas que realice el Estado? En cuanto al desarrollo de industria y servicios conexos, hay que desarrollar competencias, fondos, hay que promover un fondo concursal para ideas de negocios, hay que promover la asociación públicos-privadas, sobre todo para el desarrollo de la infraestructura, y hay que establecer garantías de crédito para la industria local. También el documento establece propuestas para la implementación acelerada de sistemas de carga o infraestructura de carga de manera extensa, de tal manera que esto influya en la adquisición de vehículos eléctricos. Entonces, en cuanto a los sistemas de carga, es importantísimo que se den inversiones en infraestructura de carga pública y se establezca una normativa que permita tener puntos de carga o estar preparados los puntos de carga en nuevas edificaciones. Y en cuanto a los incentivos operativos referentes a las preferencias de circulación, la exoneración de las restricciones de circulación como pico y placa, como les había comentado en el caso de Lima, ya se dio en el mes de marzo esta normativa, y estacionamiento preferente en lugares públicos para vehículos electrificados. Luego, habiéndose realizado todo lo que nos manda la guía del CEPLAN respecto a la determinación del problema y la situación pública deseada y el planteamiento de solución, el informe hace un análisis del costo total de propiedad y la estimación de demanda de los vehículos electrificados desde el año 2021 al 2030. El costo total de propiedad se compone principalmente del costo de adquisición del vehículo, los costos relacionados al combustible, los costos recurrentes, según la categoría del vehículo, dentro de un periodo de tenencia de 5 años, y también se considera el valor de salvamento o valor de reventa al final del periodo evaluado. Es decir, el costo total de propiedad va a servir para que podamos hacer un comparativo
en qué momento el costo del vehículo, en este caso eléctrico, iguala a un vehículo de motor de combustión. Y para poder hacer este análisis, porque el análisis se hace año por año, se va analizando el costo de propiedad del 2021, el 2022, el 2023 hasta el 2030, se han establecido algunos supuestos. Primero, que el precio de venta de los vehículos eléctricos está afectado por la reducción del precio de las baterías. Además, se ha supuesto que el precio de venta de los vehículos convencionales aumenta 2% anualmente. El precio de combustible aumenta 1% anualmente. Los vehículos con motores de combustión se incrementa la eficiencia del vehículo en carretera por los avances tecnológicos. Estamos hablando de vehículos ya con Euro 6, con sistemas avanzados de control de emisiones y también que mejoran la seguridad vial. Pero en el caso de la eficiencia en ciudad, se considera constante para simular las condiciones de alto tráfico y alta cantidad de sobreparadas. En cuanto a las tasas de impuestos y aranceles aplicables a la adquisición de vehículos, consideramos que se mantiene constante, con excepción del impuesto a los combustibles por emisiones de CO2, que aumenta con una gradualidad de 5% anual, como les voy a detallar más adelante. En cuanto a la autonomía de las baterías, el informe considera que este aumenta por los avances tecnológicos, y en cuanto a la densidad de las baterías, se asume que este aumenta de 1% el 2021 hasta 1.5% el 2030. En cuanto a al costo de las baterías, se considera dentro del modelo que el precio de las baterías disminuyen por el avance tecnológico, pero el costo de la energía aumenta en una proporción igual a la inflación peruana entre los años 2010 al 2019. Los demás costos, tales como de la tarjeta de identificación vehicular, costo de las placas, el SOAT, las inspecciones técnicas vehiculares, los seguros, el mantenimiento, se considera que están afectados por la tasa de inflación promedio peruana entre el 2010 y 2019. Se considera una tasa de descuento para vehículos con motores de combustión interna correspondiente a la tasa efectiva anual promedio de los créditos vehiculares que están actualmente vigentes en el mercado. Y en cuanto a la tasa de descuento para vehículos eléctricos, se considera a la tasa especial que ofrece uno de los principales bancos locales para vehículos eléctricos. Y por último, se supone que los vehículos, o se considera dentro de los supuestos, que los vehículos livianos a motores de combustión interna utilizan gasol regular, y los buses y camiones a motores de combustión interna utilizan diésel B5 S50. Esos son los primeros supuestos que se considera para poder hacer el análisis del costo total de propiedad. Y en cuanto a los beneficios e incentivos, se consideran los siguientes supuestos. En cuanto al ad valorem, que actualmente es 6%, se propone 0% durante 6 años, iniciándose el año 2023 y finalizando el año 2028. En cuanto al impuesto al patrimonio vehicular, que asciende a 1% por 3 años, la propuesta es que se reduzca 0% durante 6 años, iniciándose el 22, finalizando el 27. Y en cuanto al IGB y al impuesto al patrimonio municipal, se propone que para el caso de vehículos eléctricos y híbridos enchufables, la propuesta se reduzca a 0 durante 15 años, del 2022 al 36, y en cuanto a los vehículos híbridos no enchufables, se propone la reducción a la mitad por 5 años, y lo mismo se hace con los vehículos o con el impuesto al patrimonio municipal. En cuanto al impuesto selectivo al consumo, la propuesta es que se mantenga en 0 dicho impuesto por lo menos durante 43 años, del 2018 que se dio el dispositivo al 2060. Y en cuanto al diésel y a las gasolinas, la propuesta es que se establezca un impuesto por emisiones de CO2 ascendentes a 0,06% en promedio por galón de combustible, y que esto vaya del 2022 al 2060. Con esos supuestos, y usando las herramientas que les había comentado hace un rato, se realiza el análisis del costo total de propiedad. Y eso se hace en 2 escenarios. En el escenario todo sigue igual o BAU, y en el escenario de alta intervención. Y las conclusiones a las que se llega es
que se alcanza la paridad de los costos entre los vehículos con motor de combustión y los vehículos eléctricos en los siguientes años. Para el caso de los vehículos livianos, en un escenario BAU, o todo sigue igual, recién el costo de los vehículos eléctricos serían similares en el Perú al de un vehículo convencional en el año 2036. Sin embargo, si se implementan las políticas que nosotros estamos planteando, básicamente políticas tributarias, la paridad baja 11 años. La paridad se alcanzaría el año 2025. Respecto de los ómnibuses, en un escenario todo igual, la paridad se alcanza el año 2030. Y en un escenario de anti-intervención del Estado, esta paridad se reduce al año 2022. 8 años antes estaría obteniendo beneficios de las políticas planteadas. En el caso de camiones, curiosamente, el resultado sale similar al de livianos. La paridad en un escenario todo igual es el año 2036 y en un escenario de alta intervención del Estado se reduce al año 2025. Ahora bien, como lo vamos a ver en la siguiente página, también el modelo realiza el análisis de sensibilidad, es decir, cómo podrían variar el costo total de propiedad o las fechas en que se alcanza la paridad si no se toman las decisiones que se está planteando. En ese caso, las variables analizadas al IGB, al ad valorem, a la tarifa de carga residencial, incremento del precio de los combustibles fósiles y otros, ha permitido que se realicen 19 combinaciones posibles de dichas variables. Y la que nosotros estamos planteando, o el informe plantea, es la que se ve en pantalla, es la mejor combinación de variables posibles. Ahora, mejora los escenarios si la tarifa eléctrica disminuye mucho más allá de lo estimado o el precio de los combustibles aumenta también mucho más allá de lo que se había estimado. En esta lámina, en detalle, podemos mostrarles cómo es que el informe muestra las modificaciones de los escenarios. Es decir, bajo la propuesta inicial de reducir el IGB por 15 años, ¿qué pasaría si se reduce a 10 años? ¿O qué pasaría si el ad valorem, por ejemplo, ya no es 6%, sino es 3% por 3 años? Se analiza, se hace un análisis de todas las consecuencias que se tendría por no tomar las recomendaciones conforme a los planteamientos realizados, y lo que se llega, la conclusión que se llega es que la paridad, lamentablemente, que acá habíamos visto en livianos y camiones año 2025 y en buses 2022, puede variar. Es decir, por ejemplo, solamente voy a explicarles el primer caso. ¿Qué sucede si el IGB se reduce a 0 por 10 años, pero luego regresa a la mitad por los 5 años restantes? ¿Y qué pasa si el ad valorem no se reduce a 3% por 6 años? En este caso, para buses, la paridad se mantiene al año 2022, pero para el caso de vehículos livianos, la paridad se alcanza el 2025 y en el de camiones también el 2025, ¿sí? Y el problema es que hay un bastante riesgo de perder la paridad en el 2032. Y moviendo esas variables, finalmente lo que nos dice es que la paridad por categoría del vehículo en un escenario, por ejemplo, de 3 variables, IGB 0 por 10 años, luego se regresa al 9% por 5 años, el ad valorem 3% por 6 años y un costo de tarifa eléctrica de 14 kWh, origina que efectivamente la paridad se alcance en estos puntos, pero al no ser las políticas sostenibles, hay un riesgo muy grande de perder la paridad en el año 2032. ¿Sí? Es decir, al no ser las políticas sostenibles, la reducción, por ejemplo, del costo de livianos se da
el costo total de operación, pero apenas termine determinados incentivos, el costo nuevamente aumenta, ¿sí? Entonces, el hecho que el costo de un vehículo eléctrico aumente luego que bajó, genera un riesgo de que nuevamente se dé el retroceso y en vez de estar migrando hacia la electromovilidad, se regrese hacia los vehículos con motores de combustión interna. Lo bueno es que la paridad de los buses siempre se mantiene en el 2022. Para el caso de vehículos livianos y camiones, lo que nos dice el análisis de sensibilidad es que cualquier variación en los incentivos que reducen el precio de adquisición pone en riesgo el año de paridad. El único caso, como les había mencionado en la lámina anterior, en que los escenarios mejoran es cuando se da una hipotética disminución de la tarifa eléctrica para vehículos livianos y el aumento de los precios de los combustibles. La segunda parte que tiene el modelo es respecto a cómo evaluar la demanda de los vehículos. En este caso, mediante el modelo de análisis de difusión, se proyectan los niveles de demanda de vehículos electrificados por categoría liviano, bus y camiones y por tecnología, es decir, considerando eléctricos, híbridos, enchufables, no enchufables y los mild hybrid. Para un periodo de 10 años, porque el análisis se hace 21-30, con la siguiente metodología. Esto es solamente para explicarles que las proyecciones de parque se hacen con un modelo matemático en el cual los datos de entrada están las estimaciones de parque, el potencial de mercados, las ventas históricas en Latinoamérica. Se considera la fórmula considera un coeficiente de innovación, básicamente, que es el resultado de los análisis, de los avances tecnológicos, un coeficiente de imitación, que no es más que cómo los demás países de la región han ido avanzando y cómo nosotros vamos imitando esos avances. Se estiman los valores de estos coeficientes y se llega a la fórmula para procesarla, para pasar a un procesamiento en donde ya se comienzan a introducir valores de compras del producto en un periodo determinado, los resultados de las ventas anualizadas, las compras anualizadas de los mismos y el resultado de las ventas acumuladas. Una vez que se corre el modelo con los valores de PIQ y el potencial de mercado, se obtiene la adopción de demanda que se espera para el 2030. Este cuadro nos muestra, por ejemplo, cuáles son las estimaciones que se tiene para el mercado de Latinoamérica respecto al crecimiento de vehículos electrificados, y esto básicamente influye en el coeficiente de imitación. Finalmente, una vez que se comienza a correr el programa, con todos los datos, en esta primera columna, ya los datos de entrada ya les comenté en la lámina anterior, en esta primera columna se comienzan a ingresar las estimaciones que se tiene respecto al crecimiento de vehículos electrificados durante los próximos años, para el caso de los vehículos eléctricos, los híbridos, enchufables, no enchufables. Y por la aplicación de las fórmulas que les estoy mostrando acá, el programa nos devuelve las estimaciones de salida en un escenario ya de alta intervención del Estado. También se hace en el otro escenario, pero lo que nos interesa a nosotros es en el escenario de alta intervención. Es decir, un modelo matemático con estimación de variables y con datos de entrada nos da un resultado. ¿Cuáles son los resultados? Básicamente lo podemos resumir acá. Mediante este modelo matemático se hace una proyección de las ventas del 2021 al 2030, ¿sí? Y se analiza cada uno de los valores que deberían estar ingresando en cuanto a vehículos eléctricos, a vehículos y a vehículos convencionales. Este dato, por ejemplo, que en este caso para este informe considera un análisis o un modelamiento matemático, también lo realiza el Ministerio de Transportes mediante una ecuación polinómica. Nosotros, o el informe, para hacer este cálculo, como les repito, ha usado iteración correlativa de diferentes variables de entrada para darnos los mejores resultados posibles. Y no simplemente significa que la cantidad de vehículos en el año X es el año anterior por un factor. No, en este caso se ha analizado cómo va variando cada uno de las variables año por año.
¿Cuál es el resultado, en resumen, que tenemos acá? Que en los próximos 10 años, ¿sí?, van a ingresar al parque automotor más de 2 millones de vehículos, 2.187.000 vehículos, de los cuales aproximadamente 12.000 vehículos van a ser vehículos electrificados con este crecimiento. Este año esperamos tener una cifra de 1.281 vehículos. Les había comentado, la tasa de crecimiento estimada es 44%. El 2022 serán 1.473 y así irán creciendo hasta casi 78.000 vehículos el 2030, finalizando con 212.000 vehículos acumulados. Pero también este modelo matemático nos permite hacer un análisis del parque vehicular resultante. Obviamente, ¿no? Si nosotros sabemos cuántos son las ventas o estimamos las ventas por año, podemos estimar el parque. Lo que nos dice es que el año 2024, en el Perú, va a existir un parque vehicular de aproximadamente 4.292.000 vehículos en circulación, de los cuales 206.000 vehículos en circulación corresponden a vehículos electrificados. Es decir, ¿cuánto es 206.000 de 4.292.000? 4.8%. Les había comentado, nosotros cuando veníamos analizando la determinación del problema público de acuerdo a lo que las guías de políticas nacionales del CEPLAN nos establecen, la situación futura deseada es, o se planteó, que al 2030 el 5% del parque vehicular sea electrificado. El modelo matemático nos arroja 4.8%. ¿Sí? No llegamos al 5, llegamos al 4.8. Sin embargo, este 4.8% tienen unos resultados espectaculares que les voy a comentar más adelante. Ya, ahora nos toca ver cuál es la sostenibilidad de las políticas propuestas. En cuanto a los incentivos, les había mencionado reducir el ad valorem de 0 a 0% por 6 años, reducir el impuesto al patrimonio vehicular a 0% por 3 años, el IGB reducir para el caso de los eléctricos a 0% por 15 años, luego bajar a la mitad 5 años subsiguientes. También estamos proponiendo un crédito tributario aplicable al impuesto a la renta de tercera categoría, esto con el objeto de reconocer por un periodo de 6 años un crédito tributario aplicable contra el impuesto a la renta a las empresas por la adquisición de flotas vehiculares, más de 10 unidades, en este caso, flotas de transporte masivo de pasajeros, vehículos de reparto de mercancías y por la implementación de sus cargadores eléctricos. En este caso, somos conscientes que la reducción del impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto general a las ventas y el crédito tributario requieren para su aplicación norma con rango de ley. Pero también estamos proponiendo, mediante el presente informe, que se cree un impuesto a los combustibles por emisiones de CO2, que básicamente consiste en gravar las emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles con aproximadamente 0,003 dólares el galón, o sea, 3 milésimas de dólar por galón, o 1 centavo de sol por galón para el año 2022, y que este impuesto se incremente 5% anualmente para que llegado los 20 años restantes, tengamos que el impuesto se quede en 0,06 dólares el galón, 6 centavos de dólar el galón, que aproximadamente 20 céntimos por galón el año 2041. Esta propuesta puede parecer atrevida, pero no saben ustedes lo espectacular que es. Un impuesto de 0,003 dólares por galón, 3 milésimas de dólares por galón, puede generar ingresos muy importantes a lo que nosotros estamos llamando un Fondo Nacional de Electromovilidad. También proponemos la creación de la exoneración del peaje vehicular en las vías no concesionadas. Somos conscientes que debe respetarse las concesiones otorgadas y lo que podría hacerse en tal caso es
realizar negociaciones con algunas concesionarias, pero lo que compete al Estado es en las vías no concesionadas la exoneración. En cuanto a los estacionamientos, les había mencionado en un momento, hace un rato, que hay que hay que promover los estacionamientos con cargadores, pero también hay que reducir la tarifa, y esto requiere básicamente de las municipalidades distritales. Estamos proponiendo la modificación del reglamento de chatarreo vehicular para permitir el reemplazo de vehículos convencionales con vehículos electrificados. En cuanto al impuesto selectivo al consumo, les he dicho mantener en cero por mínimo 20 años más para vehículos electrificados, y en cuanto al régimen especial de depreciación regulado por el decreto legislativo 1148, que permite depreciar con 50% a los vehículos electrificados durante el ejercicio gravable 2021-2022, estamos pidiendo que se extienda por 3 años más. Entonces, en este cuadro, lo que estamos viendo son todas las políticas que se proponen, ¿sí? Ad valorem, 0% a partir del 23 durante 6 años. En cuanto al impuesto al generar las ventas y el impuesto al patrimonio vehicular por categoría eléctrico, híbrido, enchufable, híbrido, no enchufable. En el caso de los eléctricos puros, la reducción a 0 durante 15 años. En el caso de los híbridos enchufables, la reducción a 0 por 6 años y luego la mitad. Y en el caso de los híbridos no enchufables, la reducción a la mitad por los próximos 6 años y luego regresa a la tarifa o al valor normal. En cuanto al impuesto al patrimonio vehicular, nuestra propuesta es concreta, 0% durante los próximos 6 años. En cuanto al impuesto a los combustibles, como les mencionaba, un impuesto prácticamente de 3 milésimas de dólar, ¿sí?, por cada galón, en promedio, incremental 5% al año para llegar en 20 años, ¿sí?, a 0,06 dólares en promedio por galón, que básicamente estamos hablando que el año 2041 estaríamos con un impuesto de 20 centavos de sol por galón de combustible. Acá, personalmente, creo que hemos sido bastante conservadores, ¿sí? Fácilmente se podría evaluar la meta del 2041, aplicarla ya el próximo año, porque estamos hablando de 20 centavos de sol por galón, y con eso se tendrían mucho mayores ingresos para financiar el Fondo Nacional de Electromovilidad. Respecto a la tarifa eléctrica, les había comentado que nuestra propuesta es que para el caso de carga residencial de vehículos eléctricos híbridos, establecer un tercer horario de tarifa tipo Supervalle para carga residencial de vehículos livianos. En cuanto a la valoración de flotas eléctricas, lo que nosotros proponemos es la extensión de plazos en concesiones para vehículos de transporte público. Se establecen preferencia para los buses eléctricos en los procesos de licitaciones para servicios de transporte público de buses con relación al momento de la evaluación. Nuestras propuestas son que en el momento en que se evalúe se asigne un puntaje adicional, y en el momento del otorgamiento de la concesión incluso se evalúe que el periodo de concesión sea mayor. Les había comentado respecto al crédito tributario generado por la inversión contra el impuesto a la renta. En ese caso, nuestra propuesta solamente va por los próximos 6 años y se refiere a reconocer un crédito de 6% para buses y 10% para camiones eléctricos, por un máximo de $15,000 por unidad en los buses y $5,000 para los camiones de hasta 6,5 toneladas. En cuanto a la infraestructura de carga, también la propuesta es que se reconozca un crédito tributario contra el impuesto a la renta para el caso del desarrollo de infraestructura de carga para buses, ascendiente a 15%, y en el caso de infraestructura de carga para camiones, el crédito tributario sería del 10%, y con un máximo de 10,000 para buses y $5,000 para infraestructura para camiones. También estamos proponiendo que se realicen inversiones para el desarrollo de infraestructura de carga pública de vehículos eléctricos en zonas altamente concurridas. Se requieren instalar puntos de carga. Los proyectos de inversión deben ser tramitados ante el Fondo Nacional de Electromovilidad, con opinión favorable de los gobiernos locales y Geocinermin, y por último, normar las instalaciones de puntos de carga en estacionamiento.
Ahora, les había dicho, puede ser atrevida las propuestas que se están haciendo. Sin embargo, se hace un análisis del impacto de la recaudación que se tendría por cada una de las medidas propuestas. Como ejemplo pongo, para el ad valorem se hace un análisis de la recaudación y para ello se utiliza la siguiente fórmula que viene a incluir como variables la cantidad de vehículos eléctricos, el precio del vehículo eléctrico versus el precio de los vehículos de motores a combustión, se considera el margen del concesionario, la tasa del incentivo y todo eso nos arroja este cuadro. El modelo matemático nos arroja un cuadro donde dice que la recaudación fiscal, fíjense, realizado por cada categoría de vehículo ligero, buses y camiones, nos dice que el año 2021 se tiene $764,000 de ingresos, el 2022 $900,000, son positivos porque acuérdense que la propuesta lo estamos haciendo a partir del 23. Es decir, a partir de ahí, la recaudación fiscal sería negativa, ¿sí? Sin embargo, el año 2029 se recupera ya la recaudación fiscal. Es lógico, los primeros años hay una carga negativa, digamos, entre comillas, una pérdida del Estado, pero estas cifras en rojo tienen que ser analizadas en un contexto que se deja de recaudar cierta cantidad de dinero, pero son mucho más los beneficios por la introducción de la electromovilidad. Igualmente, el modelo matemático usado realiza la evaluación de cómo sería el impacto en la recaudación fiscal por la modificación en el impuesto general a las ventas y el impuesto al patrimonio municipal. Los resultados que nos da son estos. Para los últimos años 28, 29 y 30, efectivamente, las pérdidas fiscales son bastante fuertes. Y en cuanto al patrimonio vehicular, igual. También se hace un análisis del crédito tributario por el impuesto a la renta y el impuesto a las emisiones. Fíjense, impuesto a las emisiones con los valores que les había mencionado, los ingresos son bastante fuertes. 6 millones el 2022, terminando en 63 en el 2030. Finalmente, se hace un comparativo de todos los impuestos que les había mencionado para llegar que los 3 últimos años, sumando y restando todas las propuestas realizadas, ya se tienen ingresos favorables en cuanto a la carga impositiva, y es por eso que la recaudación neta al año 2030 asciende a 60 millones, que fácilmente servirían para crear un fondo de electromovilidad. Me he excedido en el tiempo, les voy a pedir por favor 5 minutos más, aún me faltan unas láminas, pero básicamente voy a resumir acá que el modelo matemático lo que nos da es que en comparación con la energía producida en el año 2019, que asciende a 54,000 gigavatios hora, la energía demandada por los vehículos eléctricos al 2030 en un escenario de alta intervención es de 809 gigavatios, es decir, solo 1.5%. ¿Sí? En cuanto a la potencia instalada, también es bajísima. Les había comentado que, de acuerdo a las estimaciones de demanda para el 2030, las emisiones de CO2 equivalente ascienden a 2.5 millones de toneladas sin la electrificación y a 1.3 millones de toneladas con la electrificación. Eso lo podemos ver en este cuadro resumen. ¿Qué significa acá? Que en un escenario de alta intervención se reducen 48% las emisiones de CO2 equivalentes. Lo mismo que valorizados, ¿sí? Valorizando esta reducción de emisiones, solo para el año 2030 ascienden a 13 millones, en tanto que las cargas impositivas ascienden a 63 millones, con lo cual la recaudación fiscal el año 2030 asciende a casi 50 millones de dólares. Y les había comentado que respecto a la potencia eléctrica no hay ningún problema. Finalmente, ¿cuál es la hoja de ruta que nosotros proponemos? El año 2021 tenemos que trabajar en aprobar el Plan Nacional de Electromovilidad, reglamentar la infraestructura de carga, la interoperabilidad de las estaciones de carga y la homologación vehicular. El año 2022, reglamentar la operación de los CITBs. Se tiene que trabajar también en la promoción de proyectos pilotos
a partir del próximo año trabajar en sensibilizar la población y crear el Fondo Nacional de Electromovilidad, como les había comentado, que sí existe recursos. Esto como condiciones habilitantes. Respecto a las medidas priorizadas, a partir del próximo año se tiene que trabajar en la reducción temporal del IGB, del impuesto al patrimonio vehicular, la creación del impuesto a las emisiones, la definición de la tarifa eléctrica para carga residencial y medidas aplicables, la implementación de tarifas de peaje, tarifas de estacionamiento preferente y trabajar bastante en lo que es ver cómo se implementa tarifas nuevas para SOAT, seguros vehiculares. Y por qué no trabajar a partir del 23 en la implementación de una tarifa de revisión técnica diferenciada. Respecto a otros factores para promover la adquisición de vehículos eléctricos, trabajar el etiquetado vehicular a partir del 2022, el tema de restricciones a la circulación y estacionamiento preferente se puede trabajar ya desde el próximo año. La valoración de flotas electrificadas en plazo de concesiones para transporte público, el crédito tributario contra el impuesto a la renta, así como la inversión para el desarrollo de infraestructura de carga y las normas para instalación de carga en estacionamiento se puede trabajar ya desde el próximo año. Y la promoción de competencias asociadas para vehículos electrificados, programas concursales para nuevos modelos, también se puede trabajar a partir del año 2022. Todo ello con la participación del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, MTC, MEF, la ATU, OSINERMIN, INACAL y SUNAT. Conclusiones. El estado actual del parque vehicular demuestra impactos ambientales negativos que afectan la calidad de la salud de la población. Anualmente se producen más de 11.000 muertes en el mercado de Lima y Callao. Esto según el informe de la EPA recientemente elaborado y por costos de más de 1.500 millones de dólares. En un estado de situación futura, como les había explicado, queda claro que el costo social del carbono o la reducción en toneladas de CO2 equivalente superan en el año 2030 en 26% las estimadas por las NDC. Ahora, queda claro también que ningún mercado de electromovilidad ha podido despegar sin la participación del gobierno, por lo cual creemos que las medidas deben ser aceptadas y promovidas por el gobierno central. La introducción de incentivos para la adquisición de vehículos permite alcanzar la paridad mucho más años de lo estimado, como les había mencionado, 2025 para los vehículos livianos y camiones y 2022 para los vehículos, para los omnibuses. Y un tema muy importante es que sí, queda demostrado que existe una fuerte correlación entre los incentivos implementados y el incremento de la demanda en todos los países analizados. La demanda de vehículos electrificados también crece conjuntamente con la implementación de infraestructura de carga. Y a partir de una disminución de la tarifa eléctrica en 9%, la paridad en el costo total de propiedad incluso se reduce un año. Los vehículos híbridos se ha demostrado que permiten una migración inicial hacia las nuevas tecnologías. El impacto de la electromovilidad en transporte público genera bastante reducción en la contaminación ambiental y por último, el cambio paulatino hacia la electromovilidad es más efectivo si estas medidas se acompañan con tasas a los combustibles contaminantes. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere garantizar la gobernanza y sostenibilidad de las propuestas. En cuanto a infraestructura, determinar la infraestructura de carga necesaria para satisfacer la demanda, se requiere un trabajo del Ministerio de Energía y Minas para determinar, de acuerdo a las proyecciones, cuánto es la cantidad de infraestructura pública que se requiere, generación de capacidades para analizar riesgos en el financiamiento de la tecnología y evaluar la oportunidad de desarrollo de la industria de electromovilidad a través del aprovechamiento del litio y del I+D. Por último, señores, ya para reflexionar, les había mostrado este cuadro. Este cuadro lo que nos dice es que los países analizados, para tener los resultados que tienen, han implementado políticas que promuevan la electromovilidad. El año 2020 en el Perú se vendieron 542 vehículos electrificados, como lo dijo nuestro presidente, menos del 0,5% del total de vehículos. A nivel Latinoamérica, fíjense,
Costa Rica, México, Colombia, tienen una cantidad muy fuerte de ventas de vehículos eléctricos. México vende un promedio de 25.000 vehículos eléctricos al año y nosotros estamos hablando 2019 366 y 2020 578. Es decir, México vende así porque tiene políticas implementadas y nosotros no lo estamos haciendo porque nos falta desarrollar. Señores, disculpen haberme extendido demasiado, pero básicamente esa sería la propuesta que estamos haciendo respecto del Plan Nacional de Electromovilidad, documento que ustedes ya lo pueden descargar desde la página web de la Asociación Automotriz del Perú, tanto en su versión completa y en su resumen ejecutivo. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, Elliot. Nuevamente agradecerle a todos ustedes por estar aquí. Antes de irnos, Elliot, nos hicieron llegar algunas preguntas por interno. Y bueno, vamos a contestar un par de preguntas, ¿te parece? Y contestamos una que nos han enviado por interno. ¿Esta propuesta permitirá al país cumplir con los compromisos ambientales? ¿Eso se ha considerado? Sí. Definitivamente, como lo mencioné en la presentación, incluso, por ejemplo, respecto a las NDCs, se exceden en 26% los compromisos asumidos por el Perú. Ok, y vamos a responder una última pregunta, que dice, ¿se ha realizado un análisis de los beneficios ambientales como la reducción de los contaminantes locales, PM2, 5, SO2, NOx, respecto a la línea base? Sí. El informe contiene un análisis respecto a la reducción de contaminantes locales. No solo eso, sino además el informe contiene cómo sería la reducción de contaminantes en 7 ciudades del Perú: Trujillo, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Huancayo. Y por último, para ir cerrando, ¿por qué en el impuesto a los combustibles no se considera el gas natural? Este puede emitir igual o más GI que gasolina y diésel, que poseen biocombustibles. Completamente de acuerdo. Queda claro que las emisiones del gas natural en cuanto a CO2 pueden ser incluso mayores a las de diésel de bajo azufre. No se ha considerado básicamente por un tema de que disponemos de gas natural en el Perú y lo que se trata es de cambiar la matriz energética respecto de los combustibles, que también siendo igual o más contaminantes, nosotros lo importamos. Ese es básicamente por lo cual la propuesta incluye solamente a ese tipo de combustibles mostrados. Muchas gracias, Elliot. Comentarles a todos ustedes que pueden mandar sus preguntas mediante el correo electrónico también, preguntas, comentarios. De igual manera, terminando el evento en el transcurso de hoy y mañana vamos a estarles haciendo llegar el link con el video de este taller y vamos a hacerles llegar también lo que es el plan de electromovilidad en sí para que lo puedan descargar y lo puedan revisar, leer, y cualquier consulta y comentario que de repente tengan o sugerencia también nos los pueden hacer llegar, lo vamos a estar revisando. El PPT también se los vamos a estar transmitiendo. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Muy agradecido con todos. Que tengan una hermosa tarde. Gracias. Gracias, Elliot. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.